Hola a todos, sean bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la difteria. Mi nombre es Hugo Canizales y seré el primero en hablar sobre el tema. Hola a todos, mi nombre es Luis Caprile, soy el segundo en hablar sobre este tema, la difteria, y en este video veremos puntos importantes de la difteria como lo son sus generalidades, el agente infeccioso, su reservorio, manifestaciones clínicas, tratamientos y otros puntos importantes. Sin nada más que añadir, comenzaremos con el video. Y comenzaremos hablando sobre la historia de la enfermedad. La enfermedad se identificó en un principio, o le llamaban BA, y la describieron en la garganta. En el papiro Rasmussen, que se encontró en Egipto, se advierte que posiblemente fueron responsables de las complicaciones cardíacas y la cianosis de los labios provocados por la asfixia que esta enfermedad producía, y por tanto también supuso un adelanto del pronóstico, y tanto Hipócrates de Cos, que lo tenemos en nuestro lado izquierdo de la pantalla, como Areteo de Capadocia, que lo tenemos a nuestro lado derecho de la pantalla, describieron dicha enfermedad. Y un poco después, Praxágoras de Cos, el que separó las venas de las arterias y escribió algo acerca sobre la difteria, y recomendaba cortar la campanilla o úvula para facilitar la respiración en caso de edema de la faringe. Ya en nuestra era, Areteo de Capadocia hizo una distinción entre las anginas benignas y malignas. A estas le llamó úlceras egipcias o siríacas con escaras en la faringe, y continuaba diciendo: cuando se propagan al tórax por la tráquea, ocasionan la muerte por sofocación en un día. Esto lo decía Areteo. Y los estudios y aseveraciones que hizo Areteo en su tiempo, a nuestro tiempo, se le consideran como de excelencia clínica. Y en el caso de Hipócrates, describió en su tercer libro sobre epidemias acerca de una mujer que vivía cerca de la plaza de Aristion y sufría un dolor de garganta que le cambió la voz. Su lengua estaba roja y reseca, luego tuvo escalofríos y fiebre alta y regurgitaba por la nariz cuanto bebía, y era incapaz de tragar y murió al quinto día. Eso lo escribió Hipócrates. Y hay que decir que la difteria ha sido de las enfermedades más temidas a nivel mundial. Su mortalidad antes de la vacuna llegaba al 50%, y tras descubrir la antitoxina a finales del siglo XIX, la mortalidad bajó en Europa hasta un 15%. Ya en 1923 se usó por primera vez el toxoide como vacuna, aunque su uso tardó décadas en generalizarse. En la mayoría de los países desarrollados, la difteria ha desaparecido, o se pueden producir, pero son casos aislados, donde aún se producen casos. Principalmente estos casos afectan a niños preescolares y escolares, y por ello es importante vacunar correctamente a toda la población para evitar brotes como los que sucedieron en los países que conformaban la ex Unión Soviética en la década de 1990. Y aunque la antitoxina y los modernos cuidados intensivos han reducido la mortalidad de la difteria en principalmente países desarrollados, aún sigue siendo alta en muchos países subdesarrollados. Y en España, la difteria era llamada garrotillo, pues la muerte por asfixia que causaba recordaba a los ajusticiados mediante el garrote vil. La incidencia anual disminuyó de forma importante tras iniciarse campañas de vacunación en 1965. Ahora, ya entrando en materia sobre lo que es la difteria, comenzaremos hablando sobre las generalidades que tiene esta enfermedad. Y comenzaremos diciendo que la difteria es una infección aguda por
Corynebacterium diphtheriae, que suele atacar el aparato respiratorio, pero puede afectar cualquier mucosa o herida cutánea. La Corynebacterium diphtheriae generalmente infecta la nasofaringe. A esta difteria se le llama la difteria respiratoria. Y luego tenemos la que afecta la piel, que se le llama la difteria cutánea. Y la enfermedad local es una faringitis grave que de manera característica se acompaña de una pseudomembrana con placas en la garganta y la tráquea. Y siguiendo con las generalidades, tenemos que los aspectos de la difteria que ponen en peligro la vida se deben a la absorción de la toxina a través de la mucosa faríngea y su circulación en el torrente sanguíneo. Y esto produce afectación a múltiples órganos, pero el más importante que afecta es el corazón, donde la toxina produce la miocarditis aguda. El microorganismo se disemina sobre todo por medio de las secreciones respiratorias, y la exotoxina producida por el microorganismo es responsable de la miocarditis y la neuropatía que se da por la difteria, como anteriormente mencioné. Ahora pasamos a lo que es la descripción de la enfermedad, y decimos que es una enfermedad bacteriana aguda que afecta sobre todo a las amígdalas, faringe, laringe, nariz, a veces otras mucosas o la piel, como ya anteriormente había mencionado, y en ocasiones las conjuntivas o la mucosa de la vagina. La difteria nasal se dice que puede ser leve y crónica y presenta secreciones nasales. La toxina puede causar miocarditis, como anteriormente dije, con bloqueo e insuficiencia cardíaca. Por eso se dice que es mortal. Y también, como dije, puede presentar insuficiencia cardíaca congestiva progresiva que la presenta cerca de una semana después del comienzo de la enfermedad. Luego, entre los efectos ulteriores destacan las neuropatías, y estas se pueden asemejar un poco al síndrome de Guillain-Barré. Ahora tenemos que en la difteria de las fauces o faringoamigdalina hay dolor de garganta moderado o intenso con un ligero aumento del volumen y dolor a la palpación de los ganglios linfáticos cervicales. En los casos moderados o graves hay notable hinchazón y edema del cuello, con extensas membranas traqueales que evolucionan hasta obstruir las vías respiratorias. Ahora vamos a ver cuál es el agente infeccioso de la difteria, y tenemos que es la Corynebacterium diphtheriae en sus biotipos gravis, mitis o intermedius. Ahora veremos lo que es la distribución de la enfermedad, y es que esta enfermedad se da más que todo en los meses fríos en las zonas más templadas, y que esta afecta principalmente a niños menores de 15 años que no han sido inmunizados, y a menudo se presenta en adultos de grupos de población cuya vacunación se descuidó en cualquier momento. Ahora vamos a ver el reservorio. El reservorio solo hace alusión, o es, si lo queremos decir así, el organismo que aloja el virus, bacterias u otros microorganismos que pueden causar la enfermedad. Y en el caso de la difteria, el reservorio es exclusivamente los seres humanos. El modo de transmisión que tiene la difteria se puede dar por contacto con un paciente o un portador, ya sea por gotas respiratorias, contacto con secreciones nasofaríngeas. También se puede dar por contacto con lesiones infectadas de la piel, y con menor frecuencia se da con el contacto con artículos contaminados por secreciones de lesiones de las personas infectadas. Esto de los contactos de artículos contaminados también se les puede llamar fomites,
pero que son muy raros estos casos que se dan de difteria por el contacto con estos artículos. Son casos pocos, pero se han dado. Y por último tenemos la leche cruda, que ha servido como vehículo de esta enfermedad. El periodo de incubación de la difteria por lo general es de 2 a 5 días, pero que a veces puede ser un poco más prolongado el tiempo de incubación. Periodo de transmisibilidad. Vamos a decir que este periodo es variable y dura hasta que los bacilos virulentos desaparecen de las secreciones y lesiones, y por lo común va de 2 semanas o menos y rara vez rebasa las 4 semanas. El tratamiento apropiado con antibióticos acaba rápidamente con la eliminación de los microorganismos. El portador crónico, en un caso raro, puede eliminar microorganismos durante 6 meses o más. Ahora vamos a hablar de la susceptibilidad, y es que fundamentalmente la susceptibilidad se da en edades infantiles. Es excepcional por debajo de los 6 meses de edad, pues los hijos de madres inmunes son relativamente inmunes por la antitoxina de origen transplacentario, pero esto dura normalmente 6 meses. De 6 meses en adelante el niño se vuelve susceptible a la enfermedad, y al año el 90% de niños no vacunados es ya susceptible, y a los 15 años este porcentaje se encuentra invertido, siendo el 90% de la población inmune. Ahora, la inmunización con toxoide, debemos de decir que esta genera una inmunidad prolongada, mas no de por vida. Las encuestas serológicas en Estados Unidos indican que más del 40% de los adultos carecen de niveles protectores de la antitoxina circulante. En Australia, Canadá y varios países europeos también se ha detectado niveles decrecientes de la inmunidad hacia la difteria. Y aquí tenemos que los recién nacidos de madres inmunes tienen protección pasiva, que suele desaparecer antes del 6º mes de vida, como anteriormente lo siguiente que veremos son los métodos de control de la enfermedad. En el literal A vamos a ver las medidas preventivas, y como número 1 tenemos las medidas educativas son importantes. Es importante informar a la población, en especial a aquellos que ya son padres de niños pequeños, sobre los peligros de la difteria y la necesidad de la inmunización activa. Este es el número 1. Como número 2 tenemos el único control eficaz se logra mediante una amplia inmunización activa con toxoide diftérico, y la inmunización debe iniciarse antes del año con un preparado que contenga el toxoide diftérico. Puede ser el toxoide tetánico, y ya sea la vacuna acelular contra la tosferina, que se abrevia como la DPAT. Esa es la preferida en Estados Unidos principalmente. O también se puede usar la vacuna de las células completas, abreviada como DPT. Y también hay presentaciones que combinan tanto los toxoides diftéricos y tetánicos. La vacuna contra la tosferina también de células completas, y la vacuna contra el Haemophilus influenzae de tipo B, y esta se abrevia como DPT-IP. Entonces, vemos que es muy importante como medida preventiva el control eficaz que se logra mediante una amplia inmunización activa con las vacunas que contienen el toxoide diftérico. La medida preventiva número 3 nos dice: el esquema recomendado en los países en desarrollo es de 3 dosis intramusculares primarias como mínimo a las 6, 10 y 14 semanas de edad, con un refuerzo de DPT aplicado entre los 18 a los 4 años.
Y a continuación vamos a hablar acerca de que cómo en los países más desarrollados se recomiendan los siguientes calendarios de vacunación. Y aquí vale recalcar que entre países se puede recomendar diferentes edades y dosis. Y tenemos, el literal A nos dice que para los niños menores de 7 años, una serie primaria de toxoide difterico combinado con otros antígenos como DPAT o DPT-IP. Aquí hay que decir que las primeras 3 dosis que se aplican son en intervalos de 4 a 8 semanas. Y a partir de las 6 a 8 semanas de edad, con una cuarta dosis entre 6 y 12 meses después de la tercera. Y es muy importante que el retraso de una aplicación, o sea, la aplicación de una vacuna de las dosis programadas, si se olvida o no se puede poner, este no debe de ser un motivo para comenzar de nuevo la pauta anterior, sino que hay que seguir con el calendario. Siempre en este punto se administra una quinta dosis entre los 4 y 6 años, antes de que el niño entre a la escuela. Y esta dosis no es necesaria si la cuarta se aplicó después de que el niño hubiese cumplido los 4 años. Si está contraindicada la fracción contra la lactoferrina de la DPT, si no se le puede poner al niño, se tendrá que aplicar toxoide diftérico y el tetánico para niños, que es la DT. Siguiendo siempre con las dosis y las edades de la vacunación, el literal B nos dice que para personas de 7 años en adelante, como las reacciones adversas pueden aumentar con la edad, después de los 7 años se utiliza un preparado con una concentración menor de toxoide diftérico, que es la TD para adultos, para la dosis de refuerzo únicamente. Y si la persona nunca fue vacunado, como ya se han dado casos, se recomienda una serie primaria de 3 dosis de toxoides tetánicos y diftéricos absorbidos, que es la TD. Y las primeras dosis se aplican en intervalos de 4 a 8 semanas y la tercera dosis entre 6 meses y un año después de la segunda. El literal C continúa diciendo: debe mantenerse la protección activa mediante la administración de una dosis de TD cada año. Entonces esta sería como la dosis de mantenimiento para que la inmunidad todavía permanezca en la persona. Continuando con las medidas preventivas, tenemos la número 4, que es: deben tomarse medidas especiales para que las personas con un mayor riesgo de exposición a los pacientes, como es el caso del personal de salud, se recomienda que estos estén totalmente inmunizados para evitar casos de infecciones y que puedan recibir una dosis de refuerzo de TD cada 10 años. La quinta medida preventiva dice que en las personas con inmunodepresión profunda o infectadas por el VIH está indicada la inmunización contra la difteria, con el mismo esquema y dosis que se sigue en personas inmunocompetentes, aunque su respuesta inmunitaria podría ser subóptima. Ahora vamos a ver siempre en métodos de control, pero ahora veremos el control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato en caso de que se dé un caso de infección, un caso de difteria. Y como número 1, lo que se debe de hacer es notificar a la autoridad de salud, y es de origen obligatorio la notificación de los casos individuales en casi todos los países para que se pueda tratar lo más pronto posible. La número 2 dice que se debe de poner en práctica lo que es el aislamiento. El aislamiento estricto en la difteria faríngea
aislamientos de los contactos en la difteria cutánea hasta que ya no aparezcan bacilos diftéricos en 2 cultivos de secreciones faríngeas y nasales y de material de lesiones de la piel en difteria cutánea, obtenidos con un intervalo mayor de 24 horas y no menos de 24 horas después de determinar la antibioticoterapia. Y se dice que cuando no sea posible hacer los cultivos, el aislamiento del enfermo puede terminar después de 14 días del tratamiento adecuado con antibióticos. Siguiendo, el número 3 dice desinfección concurrente de todos los objetos que hayan estado en contacto con el enfermo y de todos los artículos contaminados con sus secreciones y una limpieza terminal. Número 4, tenemos que se debe de poner en cuarentena. Los contactos adultos cuya ocupación conlleven la manipulación de alimentos, especialmente leche, o la relación estrecha con niños no inmunizados deben ser excluidos de sus funciones. Y esto es hasta que hayan sido tratados, como se describe más adelante, como ya veremos más adelante, y los exámenes bacteriológicos corroboren que no son portadores. Hasta ese momento es que se pueden levantar la cuarentena a estos individuos y que pueden seguir con sus funciones diarias. Ahora, como número 5, tenemos el tratamiento de los contactos, y estos deben hacerse cultivos de material de las fosas nasales y la faringe de todos los contactos cercanos a quienes se mantendrá bajo observación durante 7 días. Y para estos contactos se recomienda una sola dosis de benzilpenicilina benzatínica, o también conocida como penicilina G benzatínica, de forma intramuscular, o un ciclo de 7 a 10 días de eritromicina por vía oral, aproximadamente 40 miligramos por kilogramo de peso al día para los niños y 1 gramo por día para los adultos. Y esto es para toda persona expuesta a la difteria dentro ya sea del núcleo familiar o donde se presentó el caso, sea cual fuera el estado del inmunizado, o sea, si presenta síntomas o no. Y las personas que manipulan alimentos o que trabajan con escolares deben ser excluidos de sus labores hasta que se corrobore que no son portadores, como lo veíamos anteriormente en el apartado de la cuarentena. Y los contactos previamente vacunados deben de recibir una dosis de refuerzo del toxoide diftérico si han transcurrido más de 5 años desde la última dosis aplicada. En los contactos no inmunizados se debe iniciar una serie primaria de vacunas con TD, DT, DPT, el DPAT o el DPT-I según la edad del contacto. Como número 6 tenemos la investigación de los contactos y de la fuente de infección. O sea, se basa en la búsqueda de los portadores de la posible enfermedad mediante cultivos de material obtenido de las fosas nasales y de la faringe, aparte de los contactos cercanos. El número 7 nos habla sobre el tratamiento específico y nos dice: antes de administrar la antitoxina deben de realizarse pruebas de hipersensibilidad cutáneas o en los ojos, ya que solo se cuenta con antitoxina de origen equino. Y luego, una vez realizadas ya estas pruebas de hipersensibilidad, si hay una sospecha clara de difteria, ya sea porque el paciente presenta manifestaciones clínicas o síntomas, se le debe aplicar una dosis diaria de antitoxina. La dosis va desde 20.000 unidades para la difteria nasal anterior hasta 100.000 unidades para cuadros graves con más de 3 días de duración. Y esto se da por vía intramuscular durante 14 días.
inmediatamente después de obtener las muestras para los estudios bacteriológicos, sin haber tenido todavía los resultados de dichos exámenes o estudios. Luego, hay que aclarar acá que los antibióticos no sustituyen a la antitoxina y se ha recomendado aplicar por vía intramuscular entre 25.000 y 50.000 unidades de penicilina procaínica por kilogramo de peso al día en niños y 1,2 millones de unidades por kilogramo de peso al día en adultos, fraccionada en 2 dosis. O también se ha recomendado dar eritromicina parenteral, que va la dosis desde 40 miligramos a 50 miligramos por kilogramo de peso al día, hasta un máximo de 2 gramos al día. Esto es hasta que el enfermo pueda deglutir cómodamente. Entonces, se podrá cambiar la eritromicina por vía oral fraccionada en 4 dosis, o bien penicilina por vía oral. La dosis va de 125 miligramos a 250 miligramos 4 veces al día. Durante un periodo total recomendado de 14 días se debe de cumplir este tratamiento. Y se ha reconocido algunas cepas resistentes a la eritromicina, pero son poco comunes y no representan un problema de salud pública. Y los antibióticos macrólidos más novedosos como acitromicina y claritromicina no ofrecen una ventaja sustancial respecto a la eritromicina. Ahora vamos a ver las medidas que se toman en caso de que haya una epidemia de difteria. Número 1, tenemos que inmunizar a la mayor proporción posible del grupo de población afectado, en particular a los lactantes y preescolares, ya que pueden ser los más susceptibles a la difteria. En una epidemia que afecta a adultos, vacunar a los grupos más afectados o con mayor riesgo. Repetir la inmunización un mes después para aplicar por lo menos 2 dosis a los receptores. Como número 2, hay que identificar a los contactos cercanos y determinar los grupos de población expuestos a un riesgo especial. En las zonas con resultados de salud apropiados, iniciar rápidamente una investigación sobre el terreno de los casos notificados para verificar el diagnóstico y determinar el biotipo y la toxigenicidad de la Corynebacterium diphtheriae. Ahora, los métodos de control en repercusiones en caso de desastre. Y es que pueden producirse brotes cuando se dan condiciones sociales o naturales, y esto llevan a una aglomeración de grupos susceptibles que pueden ser que nunca han recibido vacunas o ya tienen tiempo de no recibir la dosis de mantenimiento de la inmunización. Entonces, especialmente también están los lactantes y niños, y esto suele suceder cuando hay desplazamientos masivos de poblaciones susceptibles. Y por último, siempre en métodos de control tenemos las medidas internacionales, y las personas que viajan a países donde es común la difteria cutánea o de las fauces, o que van de paso por ellos, deben de recibir inmunización primaria si es necesario, o bien una dosis de refuerzo de ETD si ya fueron vacunados. Y los países en los que aún persiste la difteria tenemos la India, Indonesia, Madagascar, Pakistán, Nigeria, Haití y República Dominicana. Pero en 2018, 3 países americanos, como lo fue Colombia, Haití y Venezuela, notificaron casos confirmados de difteria, y el mayor número de casos se ha registrado en Venezuela, especialmente en la segunda mitad del 2017 y el comienzo del 2018. Fases para el diagnóstico: membrana grisácea tenaz en el sitio de ingreso de la faringe, faringitis, secreción nasal, ronquera, malestar general y fiebre.
Miocarditis y neuropatía. El cultivo confirma el diagnóstico. Bueno, las muestras por el cultivo deben observarse por debajo de la membrana o pueden analizarse una porción de la membrana misma. De estas deben ser notificadas al laboratorio cuando hay sospecha de difteria, para que se utilice un medio de cultivo especial, el medio de Loeffler o Tyndall, en el cual se realiza una prueba in vitro para la producción de toxina, prueba de ELEC modificada, para diferenciar las cepas toxigénicas de las que no lo son. Se pueden indicar pruebas PCR para el gen de la toxina de la difteria. La difteria cutánea debe sospecharse cuando un paciente desarrolla lesiones en la piel durante un brote de difteria respiratoria. Estas deben someterse a un cultivo de muestras de hisopado o de biopsia de las lesiones. Patogénesis. Corynebacterium diphtheriae. Tiene poca capacidad invasiva y la difteria se debe a los efectos locales y sistemáticos de la toxina difterica, una exotoxina proteica con características citotóxicas poderosas. Estas inhiben la síntesis de la proteína en extractos libres de células de prácticamente todas las células eucariotas, desde protozoarios y levaduras hasta plantas superiores humanos. Su toxicidad para las células intactas varía entre mamíferos y órganos, principalmente a causa de las diferencias en fijación y captación de la toxina. En el caso de los humanos, la subunidad B se fija a uno de los receptores comunes de las eucariotas, que regula el crecimiento y diferenciación de las células, con las que toma ventaja de la función celular normal. La subunidad A inhibe la síntesis de proteínas. La fijación de la subunidad B determina la susceptibilidad celular. La producción de T tiene efectos tanto locales como sistémicos. A nivel local, su acción sobre las células epiteliales conduce a necrosis e inflamación, formando una pseudomembrana compuesta de un conglomerado de fibrina, leucocitos y sedimentos celulares. La extensión de la pseudomembrana varía de una placa local a una cobertura amplia que abarca gran parte del árbol traqueobronquial. La absorción y la circulación de la DT, toxina difterica, permite que se fije a lo largo del cuerpo. Las células del miocardio son las más afectadas a la larga y se desarrolla miocarditis aguda. La absorción de la DT conduce a miocarditis. Manifestaciones clínicas. A. Síntomas y signos. Se conocen las modalidades nasales, laringea, faringea y cutánea de la difteria. La infección nasal genera pocos síntomas, además de secreción. La infección laringea puede llevar a la obstrucción de las vías respiratorias y bronquiales. En la difteria faríngea, la presentación más frecuente, una tenaz membrana gris que cubre las amígdalas y la faringe. La faringitis leve, la fiebre y el malestar general anteceden a la toxemia y a la postración. La miocarditis y la neuropatía son las complicaciones más frecuentes y graves. La primera causa arritmias, bloqueo e insuficiencia cardíacas. La segunda suele afectar primero a los pares craneales, con aparición de diplopia y habla farfullante y dificultad para deglutir. Después de un periodo de incubación de 2 a 4 días, la difteria por lo normal se manifiesta como faringitis o amigdalitis, de manera típica que se presentan malestar, irritación de la garganta y fiebre, además de que se desarrolla un parche desausado o membrana sobre las amígdalas, campanilla, paladar suave o pared faríngea. Esta pseudomembrana grisácea blancuzca se adhiere a la membrana mucosa
y puede extenderse desde el área bucofaríngea y descender por la laringe y la tráquea. Manifestaciones clínicas. La faringitis grave puede presentarse con exhausado o membrana. La mayoría de los casos se presenta en la población flotante no inmunizada. Las cepas toxígenas de Corynebacterium diphtheriae pueden producir un exhausado faríngeo espeso. El exhausado es grisáceo, rígido y fibrinoso y se encuentra adherido a la mucosa. La miocarditis difterica se puede detectar por medio de electrocardiografía en 2/3 de los pacientes y es lo bastante seria como para producir disfunciones cardíacas hasta en un 25% de los pacientes. Aparece durante la segunda o tercera semana y se manifiesta por agrandamiento cardíaco, arritmia e insuficiencia cardíaca congestiva con disnea. El compromiso del sistema nervioso aparece más tarde en el curso de la enfermedad y con mayor frecuencia implica la parálisis del paladar suave, de los músculos oculomotores, del ojo o de grupos musculares selectos. La parálisis es reversible y normalmente no es grave, a menos que se vea comprometido el diafragma. La enfermedad se resuelve al formarse el anticuerpo antitoxina. La pseudomembrana puede obstruir las vías aéreas. La miocarditis por toxina difterica puede conducir a una insuficiencia cardíaca congestiva. Manifestaciones clínicas. Datos de laboratorio. El diagnóstico se determina por clínica, pero puede confirmarse con el cultivo del microorganismo. En la actualidad no existen pruebas rápidas de laboratorio de suficiente valor como para influir en las decisiones relacionadas con la administración de la antitoxina. Las frotis directos del área infectada de la garganta no son herramientas diagnósticas confiables. El diagnóstico definitivo se logra mediante el aislamiento e identificación del Corynebacterium diphtheriae a partir del sitio de infección y por la demostración de su toxigenicidad. El aislamiento normalmente se logra con un medio selectivo que contiene teluro de potasio. El diagnóstico primario es clínico. El cultivo requiere de un medio especial. Se debe reconocer que, aunque el diagnóstico de difteria podría llevarse a cabo y confirmarse con gran confianza en el pasado, ahora resulta más difícil porque la experiencia con la enfermedad es poco común. Por lo general, se requiere de dos días para excluir la presencia de Corynebacterium diphtheriae, es decir, no se aíslan colonias en agar Kinsdale. Sin embargo, se necesita de mayor tiempo para complementar las pruebas de identificación y toxigenicidad. En el caso de cultivo positivo, se debe notificar al laboratorio por adelantado en caso de sospecha. Debe distinguirse la difteria de la faringitis estreptocócica, la mononucleosis infecciosa, la infección por adenovirus o virus del herpes simple, la angina de Visem y la faringitis por Acinetobacterium haemolítico y la candidosis. Es necesario establecer un diagnóstico provisional de difteria a partir del signo clínico, sin esperar la verificación del laboratorio, ya que se requiere tratamiento de urgencia. Los pacientes sintomáticos con difteria respiratoria deben ser internados en una unidad de cuidados intensivos para controlar la aparición de complicaciones respiratorias y cardíacas. Es necesario el aislamiento con precauciones respiratorias y de contacto y debe mantenerse hasta que 2 cultivos obtenidos en 24 y 48 horas después de la finalización del tratamiento con antibióticos y estos arrojen un resultado negativo. Prevención. La inmunización activa con toxoides diftericos es parte de la inmunización sistemática en la infancia, con las inyecciones de refuerzo apropiadas. El esquema de inmunización para los adultos es el mismo instituido para el tétano. Las personas susceptibles expuestas a la difteria
deben recibir una dosis de refuerzo de toxoide difterico o una serie completa si no se recibieron inmunización antes, además de un ciclo de penicilina o eritromicina. El pilar de la prevención de la difteria es la inmunización. La vacuna es de gran eficacia. Entre 3 y 4 dosis de toxoide difterico producen inmunidad mediante la estimulación de la producción de antitoxina. La serie inicial se inicia en el primer año de vida. Las inmunizaciones de refuerzo a intervalos de 10 años mantienen la inmunidad. Los individuos completamente inmunizados pueden adquirir una infección por Corynebacterium differae, ya que los anticuerpos se dirigen solo en contra de la toxina, pero la enfermedad es leve. La infección grave y la muerte tan solo se representan en individuos no inmunizados o con inmunización deficiente. La inmunización con toxoide de toxina difterica evita la enfermedad grave mediada por la toxina. Tratamiento. La antitoxina, que se prepara a partir del suero de caballo, debe administrarse siempre que se sospeche difteria para la afectación faríngea o laríngea que comience. La dosis es de 20.000 a 40.000 unidades. En la enfermedad nasofaríngea moderada se prescriben de 40.000 a 60.000 unidades, y en la enfermedad grave, extensa o tardía, 3 días o más, la dosis es de 80.000 a 100.000 unidades. Es posible obtener antitoxina equina difterica en los centros para el control y prevención de enfermedades. Tal vez se necesite la remoción de la membrana mediante laringoscopia directa o broncoscopia, con el propósito de evitar la obstrucción de la vía respiratoria y aliviarlas. La antitoxina difterica debe administrarse sin esperarse la confirmación de los cultivos, ya que solo neutraliza a la toxina que no está unida a las células. Cuando los pacientes son capaces de tolerar los medicamentos orales, el tratamiento debe cambiarse por penicilina de 250 miligramos 4 veces al día o eritromicina de 500 miligramos para los niños por vía oral cada 6 horas por un total de 14 días de tratamiento. La vancomicina o la linezolidina se puede usar si se detecta resistencia a los antibióticos. La eliminación de microorganismos se documenta con cultivos negativos consecutivos de muestras de la garganta o de la nasofaringe, realizada de 1 a 2 días después y luego 2 semanas después de finalizado el tratamiento con antibióticos. El tratamiento eficaz incluye penicilina de 250 miligramos por vía oral cada 6 horas o eritromicina 500 miligramos por vía oral cada 6 horas durante 14 días, si bien esta última logra eliminar un poco mejor el estado del portador. La acitromicina o la claritromicina son tal vez tan eficaces como la eritromicina. Es necesario aislar al paciente hasta que 3 cultivos consecutivos posteriores al tratamiento demuestren la eliminación del microorganismo de la bucofaringe. Los contactos de un caso deben recibir eritromicina de 500 miligramos por vía oral cada 6 horas durante 7 días. Por lo general, la difteria es una infección cutánea o nasofaringea por una potente toxina producida por los microorganismos infectados por fagos. Pueden dañar el corazón y los nervios y a veces los riñones. La difteria es poco común en países desarrollados a causa de la vacunación generalizada, pero es endémica en muchos países desarrollados. Las tasas aumentan levemente en los países desarrollados porque están disminuyendo las tasas de vacunación y revacunación. La infección faríngea produce una membrana característica en el área de las amígdalas. Inicialmente pueden aparecer como un exhaustado blanquecino brillante, pero luego suele adquirir un aspecto sucio y grisáceo.
espeso y fibrinoso adherente. Tratar con antitoxina difterica y penicilina. Se debe documentar la curación con cultivos. Vacunar a los pacientes después de la recuperación y vacunar a los contactos cercanos que no hayan complementado una serie primaria o que hayan recibido el último refuerzo de hace más de 5 años. Realizar cultivos de muestras nasofaringeas y de las fauces de los contactos cercanos, independientemente de su estado de inmunización. Se debe administrar antibióticos a los contactos cercanos. La duración del tratamiento depende de los resultados de los cultivos. Gracias.